Hola. La omnipresencia de las grandes religiones estructuradas, de los monoteísmos que a nuestro alrededor tienen mayor influencia política y social, y de sus militantes extremistas que intentan imponerle a toda la sociedad conductas, visiones morales, comportamientos y leyes, como es el caso de los cristianismos o el islam, a veces nos hacen pasar por alto la existencia de otras religiones o de otras visiones religiosas, probablemente no religiones en el sentido estructurado precisamente que atribuimos a las otras, y que sin embargo están teniendo una influencia cada vez mayor en nuestra sociedad. Yo me sorprendí muchísimo cuando descubrí y publiqué que una banca ética que se vende como tal ampliamente en España, la banca Tríodos, había sido fundada por una secta antroposofista creada por un señor llamado Rudolf Steiner, que fue primero discípulo de la teosofista Elena Blavatsky, una impostora rusa que engañó a muchísimas personas haciéndoles creer que tenía poderes de mirar más allá de la realidad. Y que el señor Steiner hizo lo mismo. Él aprendió a hacer economía viendo lo que él llamaba el registro akáshico, porque decía que era clarividente. Como clarividente, él podía obtener todo el conocimiento del mundo del universo, simplemente mediante la clarividencia. Y así aprendió economía, y así aprendió pedagogía, y así aprendió agricultura, y aprendió un montón de cosas sin salir de su salón y sin investigar absolutamente nada. En su secta, llamada la antroposofía, generó una serie de fenómenos como la medicina antroposófica, que utiliza elementos de la homeopatía, creó la agricultura biodinámica, que no tiene ninguna base científica y que es como la homeopatía, pero un poco más tonta incluso. Generó la pedagogía Waldorf, que es una pedagogía supuestamente destinada a que los niños se vuelvan clarividentes, sin darse cuenta. En 100 años no han conseguido que un solo niño se vuelva clarividente, pero lo siguen intentando, y para ello hacen cosas como impedir que los niños aprendan a leer o hacer matemáticas antes de los 7 años, porque creen que el espíritu y el cuerpo aún no se han compenetrado, y si uno les mete razón, la razón es mala siempre para las religiones, si uno les enseña a los niños a razonar, impide la encarnación del espíritu y por lo tanto les cierra su camino para ser clarividentes en el futuro. Suena absurdo, pero hay miles y miles de escuelas que están siendo regidas por estas creencias irracionales y que además tienen una filosofía antivacunas, porque el señor Steiner decía que las vacunas también interrumpían el proceso de desarrollo espiritual de los niños clarividentes. Insisto que no hay niños clarividentes en la antroposofía. Y la banca que fundaron los antroposofistas es la banca Tríodos. Fundaron otro par de bancos, en mi blog alguna vez lo comenté, y el escándalo fue mayúsculo. Esto es como nadie sabía que era una secta antroposófica, una secta lo que estaba detrás de la educación Waldorf y de la banca Tríodos y de la agricultura biodinámica, que vende además a un altísimo precio unas certificaciones absurdas. Pues no lo sabía. Así como muchas personas no están claras de que muchas de las creencias del New Age son esencialmente religiosas. Cuando usted le hablan respecto de lo malos que son ciertos productos de la tecnología, en el 90% de los casos no tienen datos que puedan a usted demostrarle, mira, esto causa esta enfermedad mediante este mecanismo y se ha demostrado en estos estudios epidemiológicos, y por lo tanto estamos luchando contra esto para evitar esta enfermedad, porque la relación causal ha sido debidamente demostrada por medio de la ciencia. No, nos dicen, la ciencia no sirve, no puede explicarlo todo, como si alguna otra cosa pudiera explicarlo todo. La ciencia no puede explicarlo todo, pero es la única que nos da la esperanza de explicar las cosas. O bien, no, la ciencia no confíes en ella porque la dicen los científicos pagados por las industrias. Ya, pero también lo dicen los científicos que no están pagados por las industrias, y el agua hierve a 100 grados a nivel del mar, lo diga quien lo diga. No importa quién diga las cosas, quien llegue al conocimiento científico, si ese conocimiento científico puede ser verificado independientemente y confirmado por personas que no tienen intereses económicos. Esto conforma una creencia religiosa. La creencia religiosa en el Feng Shui, que se correlaciona directamente con la creencia en el daño que causan las ondas electromagnéticas de baja potencia, las microondas de los teléfonos móviles o del wifi, es una creencia tan irracional como la creencia en el Espíritu Santo o la creencia en las vírgenes que te esperan si matas a un montón de inocentes
y te suicidas en el proceso. Es igual de irracional. No hay ningún mecanismo plausible para que las ondas electromagnéticas causen daños al ser humano. Las ondas electromagnéticas de baja intensidad, es decir, que tienen menos potencia que la luz. Si los microondas de los teléfonos móviles pudieran causar cáncer, la luz que me está dando en este momento me mataría en cosa de minutos. La radiación electromagnética que hace daño está por encima de la luz visible, ultravioleta, rayos X y rayos gamma. Esa puede causar una mutación y conocemos perfectamente los mecanismos físicos y biológicos mediante los cuales se da la mutación. Por eso se habla de que son las radiaciones ionizantes, porque pueden arrancarle un electrón a un átomo. Todo esto no les interesa a los señores que dicen las antenas son malas, mundo sin wifi, escuelas sin wifi, escuelas sin móviles, mundo sin móviles, o si no, por lo menos yo le vendo a usted la protección necesaria en contra de estas fuerzas del mal. Y esa protección que le están vendiendo es la misma que un amuleto contra el mal de ojo. Creencias religiosas irracionales que no parecen creencias religiosas, que se disfrazan a veces con aparatos, con lenguaje científico. Esto es lo que los especialistas en filosofía de la ciencia conocen como pseudociencia, utilizar el lenguaje y el vestido de la ciencia sin adecuarse a su metodología y a su rigor. Y sobre todo echan mano mucho de falacias que son dogmas religiosos, como lo natural es bueno, lo artificial es malo. No, señor, los hongos venenosos son muy naturales pero no son buenos, y los nuevos antibióticos pueden ser tremendamente artificiales pero le pueden salvar la vida, o lo tradicional es bueno y lo moderno es malo, en una defensa de las tradiciones que a veces resulta estremecedora. Las tradiciones se deben valorar por su capacidad de hacer felices o no a las personas y de responder o no correctamente al mundo real. La ablación clitórica de las mujeres es una tradición y no por eso la podemos defender. La esclavitud es una tradición y no por eso la podemos defender. El hecho de que algo sea tradicional no tiene ningún valor intrínseco, pero echando mano de nuestras emociones y de nuestro amor por el pasado, nos tratan de convencer de que todo lo tradicional es bueno porque ellos lo dicen y generalmente porque ellos lo venden, que es lo mismo que hacen todas las religiones. Ciertas variedades del ecologismo más extremista, que se niega a aceptar todo lo que dicen los biólogos, los ambientólogos, los genetistas, los químicos, los bioquímicos, las personas que realmente estudian esto. Grupos ecologistas formados por señores que son todo menos científicos, o que si fueron científicos decidieron renunciar a la ciencia y que sin embargo tratan de influir en las decisiones políticas de Estados Unidos, de Europa, de los países europeos en concreto, de una manera que no le toleraríamos que lo hiciera a la religión cristiana, al catolicismo, al islam. Sin embargo, lo hacen, y lo hacen con una impunidad que llama mucho la atención desde un punto de vista racional. Las decisiones políticas se deben tomar basados en los mejores conocimientos de que disponemos en este momento. Si obtenemos mejores conocimientos, las decisiones tendrán que cambiar. Pero tomar decisiones políticas por las creencias irracionales de un grupo, por muy escandaloso que sea, por muy simpático que sea, por mucho dinero que tenga, es una tontería. Y eso no se le permite a ninguna religión y no se le debería permitir a ningún otro grupo que se dedique a la promoción de creencias irracionales. Las grandes religiones han hecho muchísimo daño porque han sido grandes. Las pequeñas religiones están creciendo y por lo tanto con ello crece su capacidad de hacer daño. La única defensa que tenemos ante las grandes y las pequeñas religiones, ante los grandes y los pequeños embustes, ante todos los que nos quieren dar miedo para luego vendernos la solución a nuestro miedo sin pasar por nuestra razón, sin convencernos, sino atemorizándonos, es precisamente utilizar el pensamiento racional, la lógica, negarnos a aceptar afirmaciones sin pruebas y tratar a todas esas creencias de la misma manera. Mientras no me puedas probar que existen las hadas, los gnomos, las enfermedades transmitidas por las ondas electromagnéticas, los daños a la salud causados por la tecnología, por la biotecnología, las malas vibraciones y las enfermedades provocadas por las corrientes del chi que pasan por el planeta y por lo tanto te hago feng shui. Mientras no me puedas demostrar nada de eso, no te puedo creer.
Debemos rechazar las creencias basadas en lo irracional. Aunque puedan ser emocionantes, aunque nos puedan caer bien, aunque incluso puedan sernos simpáticas desde el punto de vista ideológico. No vamos a construir un mundo mejor con base en la mentira. Es, por definición, imposible. ¿No cree usted?